Nuevo enfrentamiento estalló en Jalisco. Los últimos sucesos han convulsionado la región, sembrando un panorama de desolación y confusión. Un enfrentamiento que derivó en una tragedia con un alto número de víctimas fatales y personas detenidas. Lo que vuelve esta situación aún más escalofriante es la nueva táctica del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Utilizar llamadas de emergencia como señuelo para atacar a la policía. Una táctica perversa que pone en riesgo la vida de aquellos que se comprometieron a protegernos. La brutal violencia del CJNG no tiene fin. En la mañana del 17 de enero, las fuerzas del orden, que deberían ser pilares de seguridad, se vieron en peligro por la ferocidad del cártel. Sin embargo, el panorama se torna aún más oscuro con la captura de otro integrante del cártel, responsable del asesinato de un valiente miembro de la Marina Mexicana. Nos sumergimos en el panorama de horror y desolación en Guadalajara, Jalisco, donde las Fuerzas Armadas se enfrentaron a una emboscada mortal en Zacoalco de Torres. Una llamada anónima alertó sobre la presencia de personas armadas en la localidad, lo que provocó el despliegue de las fuerzas de seguridad. No obstante, al llegar al lugar, los agentes de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano fueron atacados por un comando armado, por lo que repelieron la agresión con disparos. Aunque no hubo bajas mortales entre las fuerzas del orden, sí se reportaron varios fallecidos, un saldo aterrador de 12 presuntos delincuentes muertos y otros 5 capturados. En la barranca de los Laureles, Zacoalco de Torres, se produjo un violento enfrentamiento tras una denuncia anónima. Pero la ironía macabra se presenta al descubrir que la supuesta alerta a las autoridades sobre la presencia de hombres armados en el lugar podría haber sido una estrategia urdida por los propios narcotraficantes. Los heroicos miembros del Ejército y la Guardia Nacional se encontraron con una feroz descarga de disparos, respondiendo con contundencia y causando bajas fatales entre los criminales que actúan en la oscuridad. Como resultado del operativo, se incautaron 8 armas de fuego largas, 4 armas de fuego cortas, 3 vehículos y una cantidad considerable de municiones de diversos calibres. A pesar de que se requirió el apoyo de otras fuerzas de seguridad del Estado, el grupo armado ya estaba bajo control cuando éstas arribaron. De este modo, tanto los capturados como las armas confiscadas quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República para las pesquisas correspondientes. Jalisco se ha convertido en escenario de una pugna entre distintos cárteles del narcotráfico que buscan dominar la región para el tráfico y la venta de estupefacientes, destacando entre ellos el Cártel de Jalisco Nueva Generación como una de las organizaciones criminales más poderosas del país. Forjado a partir de las cenizas de otros grupos criminales, el Cártel de las 4 letras se ha convertido en una de las organizaciones más poderosas y temidas del país. Su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, es un hombre enigmático. Un capo sanguinario que ha tejido una red de terror y control que se extiende por todo México. Asimismo, sus sicarios, conocidos por su brutalidad, han sembrado el terror en ciudades y pueblos con decapitaciones, mutilaciones y narcomensajes. En los últimos meses se han registrado numerosos enfrentamientos armados entre células del CJNG y otros grupos rivales, como los Pájaros Sierra o el Cártel de Sinaloa. Estos enfrentamientos han dejado un saldo de muertos y heridos, además de generar un clima de zozobra e incertidumbre entre los ciudadanos. Las balas no discriminan. En esta narcoguerra, la población civil es la principal víctima. Los enfrentamientos armados han cobrado la vida de personas inocentes, incluyendo niños y mujeres. Además, la violencia ha generado un ambiente de miedo y desconfianza, obligando a los ciudadanos a modificar sus hábitos y rutinas para evitar ser blanco de la violencia. A pesar de los operativos y las medidas de seguridad implementadas, los enfrentamientos armados entre células criminales siguen siendo una constante. La sociedad jalisciense exige respuestas y soluciones contundentes por parte de las autoridades. Jalisco vive una escalada de violencia en los últimos días, con un repunte preocupante de enfrentamientos y emboscadas por parte del crimen organizado contra las fuerzas de seguridad en diferentes regiones del estado. Este patrón de violencia se extiende como una mancha oscura, revelando la cruenta batalla que se libra entre el orden y el caos en el territorio jalisciense. Otro intercambio de disparos entre guardias nacionales y un grupo armado en San Juan de los Lagos, Jalisco, tuvo como resultado la muerte de un individuo presuntamente ligado al Cártel de Jalisco Nueva Generación.
El ataque se produjo durante la madrugada en las calles Luis Moreno y María Izquierdo, en el centro de San Juan. Tras la intervención de la Guardia Nacional, un hombre que portaba un arma corta en su mano fue abatido. En el lugar también se incautó un vehículo Nissan. Si bien no se produjeron detenciones, se presume que los responsables del ataque contra los uniformados lograron escapar a pesar del operativo implementado para su captura. Afortunadamente, los efectivos de la Guardia Nacional no resultaron heridos durante el enfrentamiento. A diferencia del caso anterior, estos hechos se desarrollaron durante un patrullaje de rutina de la Guardia Nacional en la zona. Informes policíacos indican que el vehículo de los uniformados recibió al menos 4 disparos. En las inmediaciones de la camioneta incautada, se localizó una gorra con las siglas del grupo criminal liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. En otro operativo, un hombre identificado como Leonardo fue arrestado en Ecatepec, Estado de México, por presuntamente disparar contra un miembro de la Secretaría de Marina de México. El hombre recientemente capturado se encontraba en una vivienda ubicada en la avenida Melchor Ocampo, Colonia El Pacheco, municipio de San Salvador, Hidalgo, junto con sus familiares y amigos. A Leonardo se le acusa de accionar un arma de fuego contra un integrante de la CEMAR, provocando su muerte. Posteriormente, el atacante huyó del sitio en una motocicleta conducida por otro individuo. Se ha revelado que el agente de la CEMAR víctima del asesinato había recibido amenazas previas a su muerte. Incluso su fotografía habría sido publicada en una manta presuntamente firmada por el cártel de las 4 letras. Volviendo a la emboscada de los elementos del ejército a través de una llamada anónima, se anunció la captura de 5 sujetos en tal suceso. Entre ellos se encuentra Isidro, alias El Chilo, quien sería el segundo al mando, líder de la célula y jefe del grupo élite del CJNG. Junto a él fueron aprehendidos Luis Antonio, alias La Morsa, Erubiel, apodado Conejo, José Fernando, alias Fercho, y Víctor Armando, apodado El Diablito. Del mismo modo, las autoridades investigarán a los 5 sujetos aprehendidos por su posible vínculo con la desaparición de 5 jóvenes en Lagos de Moreno. De estos jóvenes no se tienen noticias desde el 11 de agosto de 2023, cuando fueron privados de su libertad en el Mirador de San Miguel. Jalisco se encuentra en una situación compleja y preocupante que requiere un análisis profundo sobre los problemas que aquejan a la región y las acciones necesarias para combatir la ola de violencia que la azota, lo que nos lleva a preguntarnos por las raíces de este conflicto, los desafíos que enfrentan las autoridades y la sociedad. ¿Cómo podemos abordar estas cuestiones de manera efectiva? ¿Cómo hemos llegado a este punto crítico? ¿Cuáles son los motivos detrás de las tácticas cada vez más audaces del CJNG? La presencia intimidatoria del CJNG en la región se hace evidente en este nuevo capítulo de violencia desenfrenada. No se puede olvidar que este ataque se llevó a cabo después de que el 16 de enero del presente año se difundiera un video en el que mujeres Wixaritari le suplican al Mencho que detenga la violencia de un hombre apodado El Rojo, integrante del cártel de Jalisco Nueva Generación. En el video, las mujeres manifestaron su profunda inquietud por la seguridad y el bienestar de su comunidad, la cual se encuentra afectada por el clima de inseguridad que impera en la región debido a la presencia del CJNG y las actividades delictivas de El Rojo. Pero, ¿qué sabemos sobre este individuo? Se denuncia que El Rojo ha establecido retenes para llevar a cabo robos a la población con la colaboración de las policías municipales. A esto se suman las extorsiones que realiza a ganaderos, comerciantes e incluso a los alcaldes de la región. Durante los últimos 5 años, la población wixárika ha sufrido situaciones como la extorsión, el cobro de cuotas ilegales, asesinatos y desapariciones perpetradas por el individuo conocido como El Rojo. Asimismo, localidades como Huejuquilla el Alto, Mezquitic, Huejúcar, Santa María de los Ángeles, Colotlán, Totatiche, Villa Guerrero, Bolaños, Chimaltitlán y San Martín de Bolaños han sido azotadas por la violencia del CJNG gracias a El Rojo. Debido a la discreción que ha caracterizado a este jefe regional, se conoce escasa información sobre su identidad. Sin embargo, informes de las autoridades de seguridad indican que El Rojo sería el líder de una célula del cártel de Jalisco Nueva Generación, que tiene su principal centro de operaciones en Huejúcar.
Se presume que la violencia perpetrada por este jefe se intensificó a mediados de 2022, cuando las tropas del cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de Ismael Zambada, alias El Mayo, comenzaron a expandir su presencia hacia Zacatecas y Jalisco. En respuesta, El Rojo habría creado una red de informantes con la ayuda de la policía municipal en las fronteras entre ambos estados. En la turbia y creciente ola de violencia que caracteriza la guerra entre las fuerzas del orden y el crimen organizado, nos encontramos con la cruda realidad de que este conflicto no tiene límites claros. ¿Cómo puede la sociedad enfrentar a enemigos que operan desde las sombras, incluso infiltrándose en sus propias filas? ¿Cuántos más caerán antes de que la paz reine en Jalisco y el Estado de México? Por ahora, nos adentraremos en los rincones más sombríos de este mundo criminal, donde cada giro nos expone a nuevas aristas de la violencia descontrolada que impera en Jalisco y el Estado de México. Una violencia desenfrenada que se manifiesta como un oscuro espectáculo que desafía la lógica y el entendimiento.